de relaciones y tal. Bueno, él no tiene PowerPoint. Bien, ¿no? Muy bien, perfecto. No, y ellos hablan. Sí. Muito bem, vamos. Gracias, hasta luego. Vamos começar agora o primeiro plenária. Eu vou falar um pouquinho em português, logo faço o espanhol. Quero convidar aqui o professor John Lopes Goristidi e a professora Helena Tienza Macias, que está aqui no meu lado. São os professores aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Deusto de São Sebastião, no campus de São Sebastião, onde estamos. É, perguntar para as minhas amigas aí, já está gravando ou não? Se puder. Gravando. Ok, só para ter certeza que estava gravando. E dizer que no dia de hoje, dia 6 de julho de 2026, nós demos a abertura há poucos minutos com o professor decano, o professor José, e a professora Maria José, José Ramon e Maria José. Foi um momento muito importante para nós e para a história de colaboração com a Universidade de Deusto, que a partir de hoje começamos uma cooperação, esperamos, a longo prazo, com os nossos colegas aqui do País Basco, né? Para falar um pouquinho também do País Basco para os amigos brasileiros e latino-americanos que não conhecem, o País Basco fica no norte e nordeste da Espanha, né? Fronteira com a França. Estamos de frente aqui ao mar. Também se chama Cantábrico ou não? Também se chama Cantábrico, não? O Mar Cantábrico. E é uma cidade lindíssima, uma cidade muito bonita, com praias, com montanhas, uma estrutura física e de excelentes edifícios históricos, muito bonita. E queremos que vocês que estão online, que possam vir o próximo ano ou dentro de 2 anos, depende de como for os nossos projetos, vir para aqui, que é uma cidade fácil. Por exemplo, há ligação também desde Lisboa, de Madrid, ou Bilbao, ou aqui em São Sebastião, tem ligação de avião, podem vir de carro. Nós viemos de carro desde Portugal, demorou mais ou menos 7 horas de carro, de Porto até São Sebastião, 7 horas de carro, 700 quilômetros, mais ou menos, de carro. Não é longe para quem é latino-americano, né? Porque as distâncias na América Latina são quilômetros, milhares de quilômetros. Então, voltando aqui às nossas palestras, o Iberojur tem por costume fazer palestras plenárias, que são os professores convidados, que falam temas específicos da sua área de investigação, de pesquisa, e depois também temos as conferências, que são as comunicações no período da tarde. Ou seja, nós fazemos a parte da manhã convidados e à tarde comunicações em salas simultâneas. Temos 3 salas simultâneas na parte da tarde, A, B, C, e temos depois, né, 2 painéis pela tarde, painéis híbridos. Vamos então fazer aqui a parte de informação e apresentação. O professor John Lopes Goristidi é professor de Direito Penal na Faculdade de Direito, aqui da Universidade de Deusto, e é vice-secretário da Faculdade de Direito. Él estudia, investiga temas de derecho penal y ha elegido el tema de menores y ciberespacio, una mirada a la gestión de los riesgos desde los derechos humanos. Entonces va a conectar el derecho penal con los derechos humanos y la profesora Elena va a conectar su tema también, que nosotros ya la conocemos, después voy a presentar, con el tema de la era digital y la inteligencia artificial. Pero voy a pasar la palabra al profesor John López Goristidi, que va a hacer su ponencia y ya agradecemos desde este momento por la aceptación y también por la cortesía de transmitir sus conocimientos a nuestros investigadores. Muchas gracias, Fabio, por la amable, más que amable presentación. Bueno, y gracias a todos de nuevo. Bueno, ya que vamos un poco por detrás del horario establecido, voy a comenzar ya con la presentación. Bueno, quería hacer pues una aproximación a uno de los riesgos, diría yo, que desde mi ámbito, desde el derecho penal, pues más acuciantes son en la actualidad, y vincularlo un poco con los derechos humanos, ¿no? Entonces, haciendo un poco esa perspectiva, pues realmente ponía un foco en los menores, que yo creo que es bueno, dentro de los colectivos vulnerables, ¿no? De alguna manera, que antes comentábamos, es sin duda uno de los que siempre lo van a ser, ¿no? Por su etapa evolutiva, simplemente por la parte evolutiva. Y bueno, pues
conectándolo con el ciberespacio y con las redes sociales, ¿no? Con Internet y los riesgos que están presentes también ahí, pues de alguna manera hacía esa conexión, cómo no, desde los derechos humanos y en particular desde el derecho penal, que es mi ámbito de especialización, qué riesgos identificamos y cómo podemos dar una mejor respuesta, ¿no? Yo creo que es un poco el objetivo del tiempo que tengo. Entonces, para ello, bueno, voy a separar mi intervención en tres partes muy concretas. La primera, voy a hablar de las figuras de los delitos más comunes en redes sociales con menores como víctimas. No me voy a meter en una parte muy técnica, muy jurídica, porque yo creo que aquí tiene mucho sentido, ¿no? Más el debate y el compartir ideas y opiniones, incluso perspectivas jurídicas, no tanto la parte más técnica del derecho español, que entiendo que tampoco tiene tanto sentido, ¿no? Entonces, a grandes rasgos he elegido como 4 figuras que creo que son comunes a todo el mundo, como Internet, ¿no? Y las redes sociales, los menores los tenemos todos, pues los tenemos, bueno, coincidimos, diría yo, en esas 4 figuras. Luego hay una aproximación que sería como la segunda parte, un poco más criminológica, victimológica, que creo que es interesante ver el por qué y un poco cuáles son esos riesgos a los que hago referencia un poco, ¿no? en el título de mi intervención. Y en una tercera parte, pues quería dar o aproximar una respuesta a esa pregunta, ¿no? De cuál es qué debemos cambiar, ¿no? De alguna manera de nuestro sistema de protección a los menores para poder protegerles mejor, ¿no? Pensando en esa vulnerabilidad, bueno, evolutiva, ¿no? Por así decirlo, y bueno, luego hablaré de la situacional también, pues de qué manera les podemos proteger mejor. Entonces, comenzando con las figuras, en España, bueno, esto se regula en el 183, pero entiendo que es una figura habitual, la figura del child grooming, que yo creo que, ¿no? Más o menos estamos todos familiarizados con esta figura, entre otras cosas porque es un término en inglés, y bueno, cuando algo tiene un término en inglés es que es bastante, ¿no? Tiene un componente internacional. Entonces, básicamente es el contacto, ¿no? De una persona mayor de 18 años con un menor, que ese contacto va dirigido a hacer una propuesta de encuentro, y esa propuesta de encuentro pues tiene un contenido sexual que claramente es ilegal siendo un menor de edad, ¿no? Aquí lo relevante, un poco viendo tanto la regulación española como otras regulaciones, y como digo, sin querer meterme en cuestiones demasiado técnicas, es que bueno, los códigos penales a nivel internacional lo que castigan es el mero contacto con una intención de acercamiento. Es decir, tampoco es necesario para que esto constituya delito el hecho de tener ese encuentro con ese menor, sino que el mero hecho de lanzar un mensaje, por ejemplo, por TikTok, ¿no? Enviar un mensaje directo a un perfil en particular que sea alguien menor de 18 años y que el contenido de ese mensaje ya tenga algún tipo de proposición sexual, ya debería ser suficiente para encarnar el tipo, ¿no? Y para que fuera delictivo. Entonces, eso es realmente bueno, pues una solución que ha encontrado, yo creo, el pensamiento jurídico a nivel internacional el concepto técnico es adelantemos la barrera de protección del derecho penal, ¿no? Para que en cuanto alguien bueno, pues pase esa barrera de la proposición sexual a un menor, ya podamos, ¿no? De alguna forma pues poner en marcha todo el aparato penal del Estado y poder castigarle, ¿no? Entonces, esta figura me parece interesante simplemente por esa parte de adelantamiento. Una segunda figura, también con término en inglés y también muy conocida, es el sexting. El sexting es, ¿no? Bueno, según nuestro código, es el embaucar, la palabra que utiliza es embaucar, que creo que también es una palabra muy interesante, a un menor para que de alguna forma nos facilite material pornográfico, ¿no? Ese es el sexting. Y luego ya a partir de ahí, luego hablaré de las relaciones que se pueden generar entre quien embauca y el menor, ¿no? Y aquí lo más interesante me parece la palabra, el verbo que utiliza el Código Español en este caso, pero es común, como digo, a otras legislaciones, porque embaucar es más que engañar. Embaucar es engañar a alguien vulnerable, a alguien ingenuo, ¿no? Según bueno, pues el diccionario de la Real Academia Española Lengua, bueno, que habrá otras opciones, utiliza esa acepción, utiliza que es el engañar a alguien que tiene una dosis de ingenuidad, ¿no? Y de nuevo, pues aquí lo que está ocurriendo es que la propia legislación ya está hablando de que ese sujeto pasivo, en este caso, ¿no? de que esa víctima menor tiene una condición de ingenuidad que tenemos que proteger, ¿no? Y de alguna manera es de nuevo un mensaje de que aquí hay un colectivo que tenemos que proteger igual más intensamente, ¿no?
Y una tercera y cuarta figura que las junto para no alargarme demasiado podrían ser los acosos, que también, por supuesto, es algo internacional y algo conocido, desde el acoso sexual, que es algo, de nuevo, pues también previsto en todas las legislaciones penales a nivel internacional. Lo que ocurre aquí, que yo creo que es interesante, tanto en el acoso sexual como el acoso genérico por Internet, es que en la mayoría estudiando un poco el derecho comparado, nos habla de que el acoso se castiga más duramente si el acoso va dirigido a colectivos vulnerables, ¿no? En España, bueno, pues alguien en un colectivo por alguna razón de vulnerabilidad, que puede ser algún tipo de discapacidad, puede ser algún tipo de enfermedad o puede ser la edad también, ¿no? Y en este caso, obviamente, pues un menor en España de 16 años sería también considerar un colectivo vulnerable y, por tanto, la pena del acoso, el acoso sexual, sería agravada por esta razón, ¿no? Entonces, de nuevo, un poco conclusión de esta primera parte, tenemos 3, 4 tipologías penales en España que son comunes a otras legislaciones, donde el hecho de que el menor sea la víctima, el menor sea el sujeto pasivo, no lo que hace es o bien que adelantemos la barrera de protección y que podamos actuar antes desde el derecho, o bien que de alguna forma pues la pena sea más grave, ¿no? Por el hecho de que la víctima sea esa, ¿no? Entonces, este podría ser un camino por el que podríamos ir. Bueno, la segunda parte, quería hablar de la parte más victimológica, criminológica, como digo. Para empezar, tenemos que hablar, ¿no? Que ahí mi ponencia, el título de la ponencia lo mencionaba, del ciberespacio, ¿no? Y cómo el ciberespacio es un espacio delictivo con reglas distintas, ¿no? Que no coinciden exactamente con las reglas del espacio físico. La primera característica del ciberespacio relacionada, ¿no? con delitos a menos como víctimas, diría yo que es la más relevante de todas, y es que la víctima nunca es un elemento neutro en Internet, que es una gran diferencia con el espacio físico, ¿no? Por así decirlo. Y es que si yo ni siquiera estoy, ¿no? Partiendo de la base, el hecho de existir en Internet, yo existo en Internet si yo interactúo con la red, si yo no ni siquiera tengo, por ejemplo, yendo a otro tema, ¿no? de las estafas, si yo no tengo banca online o un servicio de banca por Internet, no soy susceptible ¿no? de que sea yo víctima de un phishing, por ejemplo, porque si yo no tengo ese servicio, nunca van a poder ir a por mis claves y nunca van a poder sustraerme el dinero, ¿no? Claro, esta idea era muy bonita y era la parte preventiva en 2002, cuando empezábamos con Internet, ¿no? Pero obviamente ya en 2026 no tener un servicio de banca online o no tener redes sociales, que bueno, esto es muy respetuoso, cualquiera de estas dos opciones y seguramente tendríamos una mayor salud mental, pero de alguna manera tiene un coste, que es estar fuera de la sociedad, entre comillas, ¿no? Por supuesto, la banca online, no sé en otros países, pero en España el servicio presencial de los bancos cada vez es más reducido, están cerrando oficinas, ¿no? Y seguramente solo tengan horario de mañana. Y si hablamos de redes sociales, pues no estar en redes sociales es muy legítimo. De hecho, bueno, yo mismo no estoy en prácticamente ninguna, pero soy consciente que me pierdo cosas y no estando en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Que es algo que todos podemos manejar, pues estamos perdiendo una parte no solo social, sino también profesional muy interesante, ¿no? Entonces, el que la víctima no es neutra está claro. Ahora bien, la sociedad invita a la víctima a estar y por tanto es muy complejo no estar. Y si ya hablamos de menores, pues por supuesto, yo creo que la presión social por estar es mucho mayor que la nuestra propia. Y además, luego hay otra cuestión y es que también hay estudios criminológicos muy abundantes que dicen que Internet tiene de alguna manera un efecto desinhibidor que de alguna manera disociamos el riesgo que existe en la red. Y aquí yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero yo creo que es interesante el ver cómo, bueno, a ninguno de los que estamos aquí entiendo que se le ocurriría haber impreso unas fotos de nosotros mismos en bañador en nuestras vacaciones y repartirlas en físico, ¿no? a los presentes, pero cualquiera de nosotros podría compartir por medio de una red social esas mismas fotografías, ¿no? Y es verdad que la percepción del riesgo, de la intimidad, ¿no? de la protección del patrimonio en Internet siempre es bastante menor que lo que tenemos en el espacio físico, ¿no? Entonces, por tanto, la víctima tiene mucha culpa seguramente de lo que ocurre en Internet, pero es verdad que la sociedad nos lleva hacia ahí, ¿no? Y por tanto el derecho debería de alguna manera dar un paso adelante. Bueno, un segundo factor que es muy conocido, y esto lo paso un poco más rápido, es la parte del anonimato y la simulación de identidad que nos proporciona Internet, ¿no? En Internet podemos
operar sin que se sepa nuestra identidad, y es que además podemos simular una identidad, ¿no? Y en estos delitos en Internet contra menores, habitualmente, pues una persona mayor de edad lo que hace es simular ser de la misma edad que su víctima, ¿no? Para conseguir esa relación de confianza. Y un tercer elemento, yo creo que es muy interesante también, es la cuestión de que las reglas del espacio y tiempo se ven de alguna manera reinterpretadas en la red. El espacio, yo creo que aquí no hay ninguna duda, ¿no? Porque las reglas espaciales online no tienen sentido ninguno, ¿no? Podemos estar hablando ahora mismo por WhatsApp o en cualquier otra red social con alguien que esté en cualquier otra parte del mundo, pero creo que sí que es más definitorio y definitivo aquí la parte del tiempo, porque las conversaciones que pueden tener entre víctima y victimario online, de alguna manera se dice que no tienen fin, porque yo menor puedo recibir a las 4 de la mañana un mensaje, ¿no? de un mayor de edad que me quiere proponer un encuentro sexual. Yo me levanto a las 7 de la mañana para ir al colegio, resulta que leo ese mensaje a las 7, en ese momento lo recibo, bueno, pues seguramente genera algo en mí, pero no contesto, ¿no? Porque seguramente tendré a mis padres delante, y es después a las 11 de la mañana cuando tengo el recreo, ¿no? Tengo la pausa en el colegio, cuando cojo el móvil, bueno, pues trato de escabullirme un momento de mis compañeros, voy a una esquina y contesto a ese mensaje, ¿no? Entonces, es verdad que la interacción es muy distinta, ¿no? Y puede que la respuesta a ese mensaje llegue en 5 minutos y me genere algo de ansiedad y, por tanto, me sienta compelido, ¿no? De alguna manera a volver a contestar, o puede que esa respuesta sea ninguna y vuelva a aparecer 2 meses más tarde, ¿no? Y así sucesivamente. Los ritmos de respuesta de alguna manera no están predeterminados. Es verdad que la inmediatez es algo que ¿no? que nos compela a todos y que de alguna manera nos invita a contestar cuanto antes, pero ese mensaje sin contestar sigue estando ahí. No es una reunión, un encuentro cara a cara, ¿no? Entre dos personas en el espacio físico, que si yo me voy de esa conversación, nadie espera que vuelva a retomar, ¿no? Y que nos volvamos a juntar en esa misma cafetería con ese mismo café a contestar, ¿no? Entonces, que la conversación online no tenga fin también tiene mucha culpa de que esto suceda. Sobre la relación de víctima a victimario cuando las víctimas son menores en redes sociales o en Internet, aquí hay también varios estudios muy interesantes que dicen que igual lo más llamativo es que la relación no se basa en el engaño, sino se basa en la confianza. Y luego el engaño tal vez venga un poco más tarde, ¿no? Pero aquí bueno, lo que dicen estos estudios es que de alguna manera el victimario suele escoger a personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad evolutiva, que puede ser o bien simplemente por razón de edad, o puede ser porque no tienen recursos económicos, o puede ser porque tienen algún tipo de carencia emocional, puede ser por alguna cuestión psicológica, por supuesto, ¿no? De alguna manera consiguen generar una relación de confianza con la víctima, y es en ese espacio de soledad ficticia, ¿no? Que de alguna manera se puede generar en Internet, en el que solo estoy yo en esos mensajes directos de Instagram con el victimario, donde esa relación de confianza se termina convirtiéndose en una proporción sexual o una proporción de compartir imágenes o algo un poco más subido de tono, ¿no? Pero lo que primero ocurre es la confianza, y lo que después ocurre es el engaño o es la coacción o es el embaucamiento, bueno, como lo queramos llamar. Y esto es interesante porque no es que a mí me vayan a engañar porque yo soy menor y soy vulnerable, sino que lo que van es a generar la confianza del vínculo para después, ¿no? Conseguir el engaño. Y como decía, todo se basa un poco en la vulnerabilidad, justo la evolutiva a la que hacía antes referencia, y también la situacional, que es un poco también lo que la victimología nos habla, ¿no? Cuando generamos una vulnerabilidad subjetiva, que sería la evolutiva, ¿no? De alguien que todavía está en desarrollo con muchas carencias, que por eso es también menor de edad, y lo juntamos con una situación en la que esa vulnerabilidad puede ser aprovechada por el victimario con una intención, en este caso una proposición sexual muy concreta, entonces cuando tenemos el caldo de cultivo necesario para generar un delito, ¿no? Yo creo que esto es también muy interesante. Y luego un par de datos estadísticos. A nivel estadístico, la mayor parte de las víctimas son mujeres y la mayor parte de los solicitantes son hombres, que esto es algo también que yo creo que es bastante obvio. Es verdad que esto es, yo creo que más interesante, que la mayor parte que la mitad, perdón, de los solicitantes suelen ser menores de edad. Es decir, que la mitad de los solicitantes de estos delitos o de los victimarios de los delitos de child grooming o sexting suelen ser menores, y la otra mitad suelen ser mayores de edad. Que se dirá, hay bastante victimación también entre pares, ¿no? Por así decirlo, no solo con mayores de edad.
Y por último, que la relación de alguna manera entre víctima y victimario no suele durar más de un año. O sea, no son relaciones muy prolongadas en el tiempo, donde bueno, pues yo consigo fotografías de este menor de edad durante muchos años, ¿no? Y de alguna manera satisfago mi deseo sexual de esa manera, sino que son cuestiones controladas en el tiempo, que igual duran 3 meses, 4 meses, 2 semanas, y después desaparecen, ¿no? Los victimarios, seguramente para evitar de alguna forma pues bueno, que puedan ser perseguidos, ¿no? Y que puedan ser también detectados en Internet. Y aquí para terminar esta parte, que es bueno, igual un momento más postdelictual, ¿no? Cuando ya tenemos la víctima del delito menor, es por compartir, pues si luego da también pie un poco a otros modelos internacionales, un modelo bueno, que no es de aquí español, tampoco vasco, pero que sí que se ha puesto en marcha aquí recientemente, de hecho fue el año pasado en 2025, en noviembre de 2025, que es el modelo Barnahus, que no sé si a alguien de los presentes le suena. Bueno, pues el Barnahus es un modelo internacional, como digo, que ha sido implementado aquí por el gobierno vasco en noviembre del año pasado, donde lo que tratan es que no, bueno, en resumen, el objetivo principal es que no haya victimación secundaria para los menores que han sido víctimas de delitos. Y por tanto, lo que ocurre es que bueno, pues la parte de JUS es de casa, ¿no? Por así decirlo. Entonces les internan durante unas semanas bueno, en unos centros que obviamente son regímenes abiertos, pero donde acuden allí, en vez de que vayan al juzgado, acuden allí todos los profesionales que van a tener contacto con los menores víctimas durante ese proceso judicial, y pueden ser recursos sanitarios, recursos educativos, trabajadores y educadoras sociales, pueden ser recursos policiales, pueden ser recursos jurídicos, por supuesto, y hay en España, bueno, a nivel jurídico, igual por así decirlo, la parte más importante es la generación de la prueba preconstituida, ¿no? Que cualquier prueba que se le vaya a generar al menor se hace en ese espacio, siendo un espacio controlado, no teniendo que acudir el menor a un juzgado, y bueno, pues con este modelo se trata de garantizar de alguna forma que no vuelva a pasar por lo mismo dentro de lo que cabe, ¿no? Porque por supuesto el psicólogo, la psicóloga o quien le tome declaración tendrá que hacerle preguntas que no serán sencillas, pero no es lo mismo estar en un juzgado, ¿no? Con lo hostil que puede ser ese encuentro, que hacerlo en un espacio preparado para ello, y que sea algo ad hoc para los menores, ¿no? Y yo creo que aquí es lo más importante. Bueno, y por ir terminando, la tercera parte de mi intervención quería hacer referencia bueno, pues qué podemos hacer o qué podemos hacer mejor, o qué retos puede tener, ¿no? De alguna manera el derecho penal para dar respuesta a estas conductas. La primera, esta es un poquito más técnica, que es, bueno, pues cuál es el bien jurídico protegido por estas conductas, ¿no? ¿Cuál es el valor que protegemos? Que yo creo que es algo que nos ha, de alguna manera, una pregunta que nos ha perseguido desde la generación de los delitos informáticos, si realmente tenemos los mismos bienes jurídicos, los mismos valores a proteger que teníamos antes de la irrupción de Internet, ¿no? Y por tanto aquí pues la indemnidad sexual de los menores en este caso sería claramente el valor a proteger, o debemos generar otros bienes jurídicos, otros valores que tengan una tutela de alguna manera un poco más concreta. Y aquí la ciberseguridad podría ser uno de los ejemplos, o si hablamos de menores, pues la protección de la infancia o el interés superior del menor podría ser también un valor a proteger, ¿no? Es verdad que la doctrina mayoritaria, al menos en España, sigue compartiendo que el valor a proteger es la indemnidad sexual, que en principio siempre va a haber un valor detrás de todos los valores informáticos que nos podamos imaginar, que será un valor real, ¿no? Un valor más humano, por así decirlo, y en este caso la indemnidad sexual sí que parece que es un valor adecuado. Y sobre la protección de la infancia, aquí las mayores críticas hacen referencia a que, bueno, esto quedaría de alguna manera el principio de lesividad, porque es verdad que la infancia tenga bueno, pues al menos un poco de lesividad, o no, que se vea de alguna manera vulnerado de alguna forma en un concepto, en un valor tan amplio, tan abstracto, pues es verdad que la comprobación de esa lesividad es cada vez más compleja, ¿no? En cambio, si vamos a un valor individual de cada uno de los menores afectados, pues es cierto que parece un poco más sencillo. Una segunda parte hace referencia siempre a la proporcionalidad. Bueno, yo sobre este tema en particular he investigado mucho también en mi tesis doctoral, y un poco la pregunta que me hacía era si nuestra legislación o la legislación a nivel internacional está preparada para dar respuesta con los tipos penales actuales a los riesgos de Internet y a la lesividad mayor que puede tener Internet, ¿no? Porque es verdad que hay veces que simplemente, bueno, si cambio un poco de tercio y voy a cuestiones pornográficas o a difusión de pornografía infantil, seguramente, ¿no? La capacidad de difusión de la pornografía infantil por medio de Internet es una,
mucho mayor que la que teníamos antes de Internet, ¿no? Pues aquí de alguna forma la respuesta a la que yo llegaba es que el Código Penal, al menos el español, que es el que yo trabajé por acotar un poco la investigación, sí que tiene de alguna manera recursos para poder hacer frente a ello. Esto no significa que esto no haya que revisarlo constantemente, ¿no? Pero sí que tiene recursos con figuras agravadas, con delitos continuados, con bueno, referencias a colectivos más vulnerables para poder hacer frente a ello. Y por último, y con esto ya termino, otra cuestión muy interesante es, por supuesto, el qué ocurre cuando hay ciertos contenidos, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, derivados del sexting con menores como víctimas, que son vertidos en la red, que son compartidos por Internet, y qué pasa con la responsabilidad de aquellos que comparten esos mensajes o comparten esos vídeos sin que sean ellos mismos los que han obtenido ese vídeo, ¿no? Pues el mero retweet, por ejemplo, en la red social X, el compartir que podemos tener en esas redes sociales y qué responsabilidad penal puede acarrear todo esto, ¿no? Pues aquí, de nuevo, yo estudio la jurisprudencia española y aquí a nivel nacional hay una sentencia que más o menos por el momento zanja esta cuestión, es la 70/2020 de nuestro Tribunal Supremo, si les interesa, y aquí dice que, bueno, como en todo delito, necesitamos dos partes, necesitamos cumplir un tipo objetivo y un tipo subjetivo, ¿no? Y por supuesto, cuando yo, en un caso, por ejemplo, de pornografía infantil, lo que hago es compartir ese vídeo que me ha llegado, por ejemplo, por un mensaje de WhatsApp a un grupo, ¿no? Yo lo que hago es aumentar su difusión y por tanto, aumentar la afectación a la intimidad sexual de ese menor que aparece en ese vídeo, por ejemplo. Por supuesto, el tipo objetivo se está cumpliendo, pero que existen serias dudas, y es lo que había que probar un poco en sede judicial, de que el tipo subjetivo se esté cumpliendo también. Porque en ese tipo subjetivo no solo tiene que estar de alguna manera contenido el querer compartir ese vídeo, sino que tiene que estar también contenido el querer hacer daño a ese menor y querer hacer daño al bien jurídico que se protege. Y es verdad que, bueno, pues salvo excepciones, diría yo que cuando nosotros compartimos un vídeo que nos llega por Internet, no lo hacemos pensando en vamos a generar más daño a esta persona, sino lo hacemos pensando en, pues si es pornografía infantil igual no, pero si por ejemplo es un deepfake, ¿no? En el que podemos afectar a la intimidad de otra persona, seguramente lo hacemos pensando en qué gracioso y qué bien y voy a compartir esto, ¿no? Con amigos, con familiares, con lo que fuera, ¿no? Entonces, por tanto, si no somos capaces de probar la intencionalidad, ¿no? dañina de ese delito, pues entonces ese retweet o ese compartir no tendría la misma responsabilidad del sujeto activo que, en primer lugar, genera ese contenido, ¿no? Sería un poco la conclusión a la que en España, al menos, pues llegamos hasta el momento. Y bueno, nada más por mi parte, ha sido un placer compartir esto con ustedes y quedo a la espera de preguntas si es que lo desean así. Muchas gracias. Muchas gracias, querido John López, por tu ponencia, muy interesante, muy importante desde la perspectiva del derecho, de la teoría, ¿no? Del derecho penal, ¿no? Usaste mucho tema de teórico que nosotros es muy importante porque cuando hablas del derecho técnico es más difícil que hablar de la teoría y eso hiciste muy bien desde la perspectiva teórica y conectando con los temas del mundo digital. Vamos a continuar porque tenemos un poco corto nuestro tiempo con mi querida colega también, profesora Elena Tienza Macías, que es investigadora Ramón y Cajal, que es una especie de fundación, ¿o no? ¿O Ramón y Cajal, qué es? Es una beca del ministerio. Del ministerio. Ah, ok. Ok, una beca del Ministerio de Educación aquí de España y es profesora de Derecho Constitucional en esta misma facultad de la Universidad de Deusto del campus de San Sebastián, Donostia. El tema que ha elegido es El jurista ante los retos de la era digital, incidencia de la inteligencia artificial en los derechos fundamentales. Bienvenida. Bueno, gracias Fabio por la presentación. Efectivamente es el tema que he elegido, bueno, un poco candente y sobre todo me centraré, ya que soy profesora de Derecho Constitucional en este campus de Donosti, en la incidencia de la inteligencia artificial en una serie de derechos fundamentales, como son estos, o grupos de derechos fundamentales, a partir de la teoría general que se deriva de nuestra Constitución española, que es de 1978, ya un poco viejita y en algunos casos obsoleta, pero bueno. Entonces, en primer lugar, pues es bien conocido que la inteligencia artificial ya se está aplicando, que conoceréis mejor que yo,
porque sois abogados en ejercicio muchos, en el ámbito de las investigaciones policiales, ¿no? ¿Cuál es el fin? Pongo aquí, pues, tratar de anticiparse a los posibles delitos y adoptar, en su caso, medidas preventivas que son limitativas de la libertad personal y, por tanto, que entroncan con el artículo 17 de nuestra Constitución española. O bien atendiendo a criterios geográficos, que son sistemas más frecuentes en Estados Unidos, o a ciertas circunstancias personales. Es, por ejemplo, el caso, bueno, he destacado el caso Biogen, que es, en España se refiere al sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género. Entonces, existe un algoritmo que determina en España ese nivel de riesgo de una víctima de este tipo de violencia de género y las medidas de protección. Claro, porque gracias a las expectativas que parece ofrecer la inteligencia artificial, entendemos que o la sociedad espera, o no solo espera que la policía reaccione a estos acontecimientos, sino que no suceda, es decir, que se intervenga antes de que acontezcan. Pero claro, el riesgo siempre es, o el problema que subyace es el de los sesgos algorítmicos. Los sesgos que cuando ocurren, cuando el sistema informático refleja esos valores o esos prejuicios o puntos de vista de quien diseña, ¿no? de la persona que ha diseñado ese algoritmo. Entonces, claro, esto va a afectar en función de cómo se registran los delitos, qué delitos se seleccionan para ser incluidos en ese análisis o qué herramientas analíticas se utilizan. Por ejemplo, un algoritmo que puede predecir perfiles de potenciales delincuentes, claro, si la persona que lo desarrolla o ese prejuicio que tiene toma únicamente delitos menores, entendiendo robos, hurtos, tráfico de estupefacientes, entonces va a obtener un perfil concreto. Pero claro, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en aquellos delitos denominados de cuello blanco, ¿no? Por ejemplo, un blanqueo de capitales, una evasión de impuestos? Entonces, claro, el perfil elaborado por ese algoritmo pues incluya, pues igual se refiere más a hombres blancos de clase media, con estudios superiores y residentes en un determinado barrio pues más acomodado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema, no? Es que estas herramientas predicen dónde y cuándo se comerá un delito, y en las ciudades en concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, en Estados Unidos lo que sucedió es que una sobrepresencia policial pues, en barrios de personas de color, ¿no? Entonces, al final, el problema es la discriminación que puede haber en estos algoritmos, estos sesgos algorítmicos, ¿no? En el ámbito de justicia, que también entronca con el artículo 17 de nuestra Constitución, pues también se recurre a la inteligencia artificial para la toma de decisiones dirigidas a tutelar la vida e integridad de las mujeres, por ejemplo, tomando el caso que he elegido del sistema Biogen. Entonces, que determina el nivel de riesgo que una víctima de este tipo de violencia puede tener y las medidas de protección. Entonces, a este respecto ya destacaba la resolución del Parlamento Europeo de 2021 sobre la IA en el derecho penal y su utilización por estas autoridades policiales y judiciales. Entonces, considera, ¿no?, que dado el papel, la responsabilidad de estas autoridades policiales y judiciales y el impacto de las decisiones que adoptan, pues señalaba esta resolución que toda la herramienta de IA desarrollada por estas autoridades tiene que tener esa serie de características, ¿no? Segura, robusta, fiable, apta para su finalidad y respetar, claro, los principios sobre todo el de no discriminación, ¿no? Y que también se debe ajustar pues eso, una serie de sujetos a una serie de evaluación de riesgos, ¿no? Y una estricta comprobación de esos criterios de necesidad y proporcionalidad, ¿no? Entonces, muy al hilo del anterior sería la IA y la prohibición de la discriminación. El artículo donde se refiere a esta prohibición de discriminación es el artículo 14 de la Constitución española, el derecho a no ser discriminado, que es uno de los que, pues esto, con estos sesgos algoritmos puede correr mayor riesgo a causa de la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? A veces es verdad que de manera exclusiva y otras en relación a otros derechos fundamentales, que ahora voy a comentar, como por ejemplo el que garantiza la libertad personal y veta esas detenciones arbitrarias, que se encuentra más específicamente en el artículo 17. Entonces, ya en el libro blanco de la inteligencia artificial, previo al reglamento de inteligencia artificial,
advertía que puede suceder que ese uso de determinados algoritmos para predecir la reincidencia delictiva dé lugar, pues eso, a prejuicios de género, de extranjería o raciales. Entonces, los expertos ya vienen advirtiendo que esta automatización puede además reforzar los prejuicios existentes. Porque, claro, a diferencia de los humanos, pues los algoritmos, claro, básicamente no tienen empatía, entonces no están preparados todavía, igual más adelante, para contrarrestar esos prejuicios aprendidos, ¿no? Que son los que están ligados al que ha diseñado ese sistema. Entonces, claro, a día de hoy, nos preguntan, ¿dónde son fiables estos algoritmos, ¿no? Pues son en ese ámbito de unas potestades regladas más sencillas, donde la IA puede tener un papel como sustituto o sustituta del decisor, del que decide, ¿no? Del decisor humano. Pero claro, si se trata de apreciar conceptos jurídicos más valorativos como buena fe, buena conducta, equidad, ¿no? Claro, aquí entra en juego la empatía y para el buen ejercicio de discrecionalidad, ¿no? En la consideración de esos hechos, intereses y derechos a los que sopesar es más difícil que la IA puede tener virtualidad hasta ahora, ¿no? A día de hoy. Entonces, claro, cuando se ejerce esa discrecionalidad administrativa y se toman en consideración hechos, intereses y otras personas, esa empatía debería estar presente y parece que por el momento solo podría ejercerla, ¿no? A fecha de hoy, un humano, ¿no? Y no la inteligencia artificial. Ya el reglamento de inteligencia artificial resuelve esta problemática diciendo específicamente en el artículo 5, que no pongo a leer, ¿no? Cuáles son las prácticas prohibidas para la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya es consciente de estos prejuicios o estos sesgos algoritmos que puede dar lugar, ¿no? Bueno, otro derecho fundamental, porque estaba revisando los derechos fundamentales que pueden ser afectados, sería el derecho a la intimidad, que es el artículo 18 de la Constitución. Bueno, pues claro, uno de los factores que conviertan la inteligencia artificial en una herramienta tan poderosa, al final es, bueno, actualmente es un gran procesador de datos, porque parece que se queda ahí, ¿no? En la capacidad para el tratamiento de una ingente, o sea, descomunal cantidad de datos y para detectar esas conexiones que puede hacer entre ellos, ¿no? Entonces, para garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales, es obligado imponer a terceros varios deberes. En primer lugar, que se requiera un previo consentimiento para esa recogida y uso de datos personales y, según las sentencias del Tribunal Constitucional, que la persona titular del derecho sea informada sobre el destino y uso de esos datos y pueda acceder a ellos, rectificarlos o cancelarlos, ¿no? Es decir, al final es el poder de disposición sobre estos datos. Hay que tener en cuenta también que la incidencia de este tratamiento masivo de los datos en los derechos no es solo individual, sino que acaba teniendo repercusión en lo que ya es comúnmente denominado Estado Social Democrático de Derecho o Estado digital, ¿no? Que es lo que se utiliza ahora, este vocablo. Entonces, este respecto, cabe encontrar una suerte de llamado principio de precaución en este artículo 18, el punto 4, que ya mandaba la ley, la Constitución hacía un mandato a la ley para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos, ¿no? Y luego, en cuanto al secreto de comunicaciones, que ya esto sí que nos denota que la Constitución está un poco obsoleta, ¿no? Y habla también burofax, fax, que a los alumnos les decimos y nos mira como, bueno, en fin, jurásico total, ¿no? Entonces, por lo que respecta al secreto de comunicaciones, pues ya se ha mencionado esa tremenda potencialidad, ¿no? de estas tecnologías que al final lo que hacen es el rastreo, ¿no? Y almacenamiento de cantidades ingentes de datos, ¿no? Y cuya uso pues, puede resultar de mucha ayuda para convertir pues, eso, algunas formas de delincuencia, especialmente peligrosa y violenta, pero siempre que la legislación que regule su uso ofrezca suficientes salvaguardas para evitar esos abusos, ¿no? Entre ellas la necesidad de que se lleve a cabo una evaluación de si la interpretación de las comunicaciones es estrictamente necesaria y la previsión de medidas correctivas eficaces, principalmente en el ámbito judicial, ¿no? Hasta qué punto se puede investigar. Es verdad que, bueno, pues que hay un antes y después, es obvio, ¿no? En el ejercicio potencial de estas libertades, ya desde el uso de Internet, y ahora la IA yo creo que va a ser un punto de inflexión, ¿no? Como lo fue Internet, sobre todo en las redes sociales, que comentaba también el profesor Golostidi, ¿no? La posibilidad de que las personas se expresen en Internet, pues sobre todo en redes sociales, constituye un instrumento
sin precedentes para el ejercicio de esa libertad de expresión, pero claro, esto compromete en las redes sociales de Internet la libertad de expresión e información, ¿no? Entonces, se ha venido constatando que las redes sociales no operan tanto como una vía para el acceso a información más plural, sino que más bien actúan como instrumento que contribuye a consolidar ideas, ¿no? Y juicios previos. Pues decimos que la IA, ¿no? es muy pelota, es muy servil, ¿no? O sea, es muy sumisa porque al final nos hace ratificarnos en las ideas que teníamos, ¿no? Claro, porque estos algoritmos que se emplean en esas redes globales están programados para orientar a los usuarios hacia ciertas publicaciones y contenidos similares a otros sobre los que ya hemos mostrado o hemos exteriorizado alguna preferencia, ¿no? Entonces, a este respecto, eso, orientan, ¿no? Ya el Consejo de Europa en esta resolución sobre algoritmos y derechos, insisten que se corre el riesgo de afectar al pluralismo. Esto en cuanto a libertad de expresión, ¿no? Se corre el riesgo de, efectivamente, de afectar al pluralismo en los medios de comunicación, en su diversidad, lo que resulta especialmente relevante o preocupante en un contexto de motores de búsqueda en línea dominante, ¿no? Y es que la personalización de información que reciben los usuarios en función de sus preferencias e intereses puede crear, que lo llaman burbujas de filtros, y comprometer esas libertades de expresión, esa diversidad. Porque al final los algoritmos de estos motores de búsqueda, Google o similares, dictan lo que los usuarios ven y en qué prioridad, ¿no? Y pueden ser manipulados para restringir o priorizar contenidos. Y así los usuarios ignoran que se ha tomado decisiones por ellos, que al final es lo que sucede, ¿no? Y estas al final limitan su exposición a la diversidad de contenidos. Bueno, tenía el caso Pegasus, que bueno, un poco ya. En cuanto a otros derechos comprometidos por la inteligencia artificial, pues muy relacionadas con la libertad de expresión e información, es la de reunión y asociación, y a tenor de ello esta recomendación sobre la guía de los derechos humanos para los usuarios de Internet señala que estos usuarios de Internet tienen derecho a reunirse y asociarse pacíficamente con otras personas usando Internet. Pero claro, como señala este estudio del Consejo de Europa que he mencionado, el funcionamiento de los algoritmos en estas plataformas de redes sociales y la gran cantidad de información personal identificable sobre los individuos que está disponible puede utilizarse para rastrear a personas y llevar a la clasificación automática de ciertos individuos o grupos que asisten a reuniones, más fácil, ¿no? Que podría tener un impacto negativo en esas libertades. Es decir, que ya los estereotipos, ¿no? Entonces, la elaboración de esos perfiles y el control de multitudes de los manifestantes tiene lugar en Internet. Entonces, estos algoritmos utilizados para predecir posibles situaciones de conflicto, pues pueden utilizarse como una herramienta negativa para ir deteniendo a determinadas personas incluso antes de que se reúnan, ¿no? Incluso, puede llegar igual a dar lugar hasta unas listas negras de trabajadores indeseables, ¿no? Que han mostrado esas preferencias en Internet. Y entonces, claro, que puede servir pues, para poner en marcha discriminaciones. Discriminaciones incluso le puede resultar vital en la gestión de recursos humanos a la hora de contratar a personal. En los procesos electorales también puede tener una influencia considerable la inteligencia artificial, porque en estos procesos electorales se elaboran mensajes que son más o menos sutiles, pero tratan de orientar el comportamiento de la ciudadanía a la hora de votar. Entonces, eso con un sistema tradicional, pero ya con los sistemas de inteligencia artificial, pues se consiguen unos efectos todavía más trascendentales a gran escala, ¿no? Y por ello, el Comité de Expertos del Consejo de Europa, que se ocupa de este pluralismo en los medios de comunicación, pues ya señalaba, o sea, mostraba esta preocupación en relación con la igualdad en los procesos electorales. Entonces señalaba eso, la falta de transparencia en las campañas, en los mensajes, los algoritmos utilizados en la publicidad digital, esas invasiones a gran escala en la privacidad y la falta de un filtro periodístico que verificara los mensajes políticos. Así como las noticias falsas, ¿no? La desinformación, fake news, ¿no? Las lagunas en la regulación de campañas electorales. Es decir, todo esto suponía pues que no hubiera transparencia o libertad total a la hora de emitir el voto, ¿no? Y
Otro de los derechos fundamentales, bueno, ya el último que he destacado, en cuanto que influye la inteligencia artificial, es el de las prestaciones sociales, incluso. Porque las personas físicas que solicitan o reciben ayudas o servicios de autoridades públicas suelen depender de ellos y entonces se encuentran en posición de vulnerabilidad. Y claro, a veces son el propio sistema de inteligencia artificial que decides otorgar o denegar una ayuda, y entonces estos servicios pueden afectar de modo considerable a los medios de subsistencia de esas personas. Entonces, claro, dejarlos a que un algoritmo decida si otorgarlos o no, pues es un poco preocupante. Entonces, claro, esto afecta pues, eso, ese derecho a la discriminación, el derecho a la dignidad humana y el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Eso estaría, bueno, el hecho de que la inteligencia artificial decida sobre ello, pues puede menoscabar esta serie de derechos, ¿no? Y bueno, pues voy a ir concluyendo, porque siempre andamos con el tiempo atrás. Bueno, pues la Unión Europea bueno, pues no está a la cabeza precisamente del desarrollo tecnológico, ¿no? Hay otras potencias que sí lo están. Pero sí que a nivel normativo, pues con este reglamento de inteligencia artificial, pues ya apostó porque fuera una referencia normativa este reglamento a escala mundial, ¿no? ¿Qué trataba de ser el reglamento de inteligencia artificial? Pues trataba de ser el primer marco regulador en materia de inteligencia artificial y, aunque no somos potencia a nivel tecnológico, sí por lo menos que fuera pionero para establecer esas normas internacionales basadas en derechos fundamentales. Eso es lo que ya en la resolución de 2022 establecía, ¿no? Entonces parece que la Unión Europea, ¿no?, aunque bueno, está un poco últimamente en decadencia, ¿no?, espera seguir gobernándose o conforme a estos valores, ¿no?, que eran los que inspiraron su creación, de dignidad, de libertad, igualdad y solidaridad. Y pues se trataba de esta necesidad de proteger esos mismos derechos fundamentales y que los avances en robótica, en inteligencia artificial o tecnologías con esas no pusieran en menoscabo estos derechos fundamentales, ¿no? Esos son los que se señalaban en la Carta de Derechos Fundamentales. Y bueno, pues es un tema que está muy en boga y cambiando últimamente, ¿no? Cambiando a cada paso, con lo cual, pues, bueno, esto es lo que hasta ahora les puedo decir y muy obrigada. Muchas gracias, Elena. Interesantísimo el tema. Ya sabemos que el tema que conecta siempre la inteligencia artificial no es así tan fácil para nosotros porque estamos en plena revolución, ¿no?, jurídica y tecnológica. Aproveitando un poco en portugués, si alguna pregunta quiserem fazer, tanto aqui presencial como quem estiver online quiser mandar uma pergunta, também podemos fazer aqui a gestão das perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitando que temos como un poquito 5 minutos, un poco más, 10 minutos, porque vamos a tener aquí una entrevista para el diario de País Vasco. Voy a hablar aquí en portugués para ellos, ¿no? Preguntas, ¿quieren hacer preguntas? ¿Alguna pregunta? Derechos humanos y inteligencia artificial, penal. Si hay preguntas, vamos a ir, João Proença. Para protegernos de la victimización de los procesos judiciales por la fiscalía. La pregunta es un poco más. Esa institución está haciendo también aquí a las mujeres y de las mujeres todavía. Porque en realidad yo estoy dando una tesis de nuestro trabajo y de que las mujeres siguen un vínculo hacia fixadas por lo menos 3 veces. Por la queja, por la ida a primera instrucción, encontrando los pactos, viviendo todo psicológicamente, y después
Entonces, me parece que no solo por mujeres, pero sobre todo por los de llevar parte con trabajo. Eso por ese grupo interdisciplinario de psicología infantil que visa proteger primero el acoso del propio diario y además atentar a eliminar algunos problemas causados luego por la federalización. Mucho, además, compañeros Muchas gracias por la pregunta. No sé si se ha escuchado igual en la videoconferencia, entonces voy a hacer un pequeño resumen de la pregunta. Creo que tenemos un micrófono por allí, pero bueno, esta vez no pasa nada. La pregunta iba, ¿no? Haciendo referencia un poco al modelo que yo antes he compartido, el modelo Barnahus, que se centra en menores. Es una cuestión bueno, lo contextualizo, que a nivel nacional los pioneros estamos siendo aquí en el País Vasco. El gobierno vasco es pionero en estas cuestiones, que es, como digo, un modelo copiado, pero un modelo que en España no es lo común, lo cual es la excepción, ¿no? Y la pregunta era si esto también se hace en cuestiones de violencia de género o no. Al menos en España, que es lo que yo puedo contar. Y la respuesta es que, por desgracia, no. Sí es verdad que en España tenemos juzgados específicos de violencia de género, que eso es algo también común a nivel internacional. Es verdad que cada vez tenemos más recursos ahí. Es cierto que dependiendo, bueno, aquí hablando con profesorado también que tenemos aquí en la facultad, que son, bueno, jueces o abogados, abogadas que se dedican a estas cuestiones, que dependiendo del juzgado al que vayamos, las medidas son un poco más garantistas o menos. Y aquí tenemos una segunda instancia, o para delitos graves lo llamamos audiencia provincial, y en la audiencia provincial es verdad que ahí no tenemos un espacio distinguido al juzgado que tenga estas vicisitudes de ser algo, bueno, pues lo más alejado posible, ¿no? de la revictimización, pero sí es verdad que es mucho más garantista y, bueno, y lo primero es la prueba preconstituida que hacía referencia antes. En los juzgados de primera instancia, que es donde van los delitos menos graves, pues es verdad que ahí todavía estamos un poco en proceso y muchas veces es una cuestión de recursos, por desgracia, que eso yo creo que nos pasa a todos, que la teoría es una, la ley nos dice algo, pero luego en la práctica pues tenemos que hacer lo que podemos con los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, esa mirada en España existe, esa mirada a nivel procesal la tenemos en la ley. Es verdad que después bueno, pues la vivencia, diría yo, de las mujeres víctimas no es la mejor y podríamos hacer un mejor trabajo. Es verdad que cuanto más subimos en instancia, pues también los delitos son más graves y las garantías son mayores. Y por supuesto, bueno, estoy de acuerdo con que sería un modelo claramente a copiar el que tenemos con menores ahora incipiente en el País Vasco, que sería un modelo a copiar también para mujeres víctimas de violencia. Diría yo, sobre todo por el contexto, porque es verdad que hay ciertas partes que es imposible que, ¿no? Les tenemos que hacer pasar por eso, ¿no? Si queremos garantizar la tutela judicial efectiva, pero que el contexto sea amable, que haya profesionales más allá de los profesionales jurídicos, que por supuesto somos importantes, pero sin duda necesitamos ayuda, ¿no? para muchas ocasiones, y el espacio, el contexto, el cómo le hace sentir a esa persona, yo creo que es muy relevante, ¿no? Y esto puede aplicar tanto para menores como para víctimas de violencia. ¿Tienes alguna actividad? Creo que se conectará bien problemas parecidos que ayudará mucho a la experiencia. Fenomenal. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Preguntas más? ¿Preguntas? Como estamos com pouco tempo, não vou dar mais hipóteses, se não tiver pergunta. Muito obrigado. Muchas gracias a los dos ponentes, la profesora Elena y el profesor John. Vamos a cerrar este panel de las ponencias plenarias. Un cafecito para ustedes aí de 15 minutos e eu vou para a entrevista. Até já. Muito obrigado. Sacamos uma foto dos três aqui. João. João, tira uma foto nossa aqui dos três. Qualquer coisa. Aproveitamos, estamos os três aqui delante del panel. Aqui? Cerrado isso. É mejor. Pode ser dele, João? Obrigado. Vamos allí.
Bom, café aqui na cafeteria, já sabe. Tem 15 minutos, eu vou para a entrevista. Tenho que ir para a entrevista aí.